¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Los vecinos nos cuentan. La historia de Lima prehispánica no se conoce en su verdadera magnitud e importancia. No pasan de un puñado los estudiosos que se han ocupado del tema y no existe una visión integral del desarrollo histórico de la comarca capitalina. Para la mayoría de los limeños, inclusive los medianamente cultos, antes de que Pizarro fundara Lima, nada había sucedido en la vasta comarca que la alberga. Por lo menos, nada que valiera la pena tener en consideración. Independientemente del desinterés por el tema y de la poca afición a la lectura que caracteriza a tantos limeños, la verdad es que quienes escribieron la historia se las ingeniaron, por diversas razones, para desinformarnos y, lo que es peor, para deformarnos culturalmente. Arquitecto Santiago Agurto Calvo, 1984. Texto: Lima prehispánica. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Entre Huacas y Tertulias. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y vecinos que nos acompañan en esta nueva edición con un nuevo invitado, Betito. Así es, el invitado que tenemos en este programa el día de hoy es un invitado que nos alegra mucho porque es una persona que conocemos ya hace bastante tiempo, hace algunos añitos, y lo consideramos un gran amigo y además también un mentor. Para nosotros ha sido importante como parte de nuestra formación también en la investigación y también en la gestión. Karencita, ¿quién es nuestro invitado? Ha sido Preséntanos a nuestro nuestro invitado profe. del día de hoy. Ha sido nuestro profe. Bueno, Profe. hoy día tenemos un arqueólogo para toda la gente que nos estaba preguntando por los arqueólogos, y tenemos un arqueólogo que queríamos tener hace tiempo, pero anda ocupado, todo el tiempo anda ocupado, no hay forma de sacarle una cita que nos pongan en la agenda, así que por fin, Pedrito, queríamos tenerte en noviembre, así que con todos ustedes, el arqueólogo Pedro Espinosa Pajuelo. Tal vez algunos lo ubiquen porque es el encargado, el responsable del complejo arqueológico Mateo Salado. Él es profesor actualmente de la Escuela de Arqueología de la Universidad de San Marcos, tal como fue hace algunos años para nosotros. Es además arqueólogo, escritor y gestor cultural. Y así un montón de cosas más se puede decir de Pedrito. Pedrito, bienvenido. Gracias por habernos aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también por lo de mentor. Aunque suena también medio raro eso de mentor, ¿no? No sé. Prefiero Pero, profesor porque mentor suena medio... pero es en Les puedo serio. estarle mandando insultos, creo así. Pero es en Pero serio. les puedo estar inventando algo, no, no. Pero gracias igual, muchachos, ¿no? Soy más bien yo el complacido por tener su amistad de tantos tiempos y verlos ahora en este espacio, ¿no? Sí, mira, yo debo confesar, bueno, la gente que me conoce de la carrera, yo siempre lo he dicho, para los arqueólogos, a veces la gente nos pregunta, ¿no? Ay, ¿cómo excavan los arqueólogos? ¿No? ¿Qué se hace? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente excavación, y aunque suena, para algunos suena, qué divertido, al inicio da miedo, y el temor que la mayoría tenemos cuando vamos recién a excavar, porque ya nos han explicado un montón de cosas, es introducir el badilejo, pasar la brocha. Y al inicio todos así como tenemos miedo y vamos suavecito, ¿no? Y yo me acuerdo mucho porque Pedro fue nuestro jefe de campo cuando éramos voluntarios en el Parque Las Leyendas, hace, por ahí por el 2000, ¿qué año, Betito? 2000,
¿Dos, tres, cuatro? 2001, Pues, 2002. 2003, por ahí, ¿no? Claro. Más o menos, sí. Y Pedro fue, en mi caso al menos, quien me enseñó a excavar, o sea, quien me quitó el miedo de excavar, y yo sí debo reconocer que si alguien me enseñó a excavar y a registrar y a reconocer, y yo, de verdad, Pedrito, mentor no, pero sí formador, facilitador, y además hacernos pensar, ¿no? Yo de verdad que si no hubiera sido por aquellas excavaciones, seguiría teniendo miedo a meter el badilejo en la tierra. Así que sí. No, gracias a ustedes, para nada, para nada. Sí, pues uno siempre empieza así con miedo, ¿no? O sea, con que uno puede romper algún tipo de arquitectura que no se vea, ¿no? Entonces tiene que ir así con cuidadito, pero ya, pues la experiencia te enseña. Y romper cosas te enseña. No creo que haya Claro. arqueólogo que no haya afectado a algún piso, por ejemplo, cuando es cavado, ¿no? Siempre pasa un poco, ¿no? Sobre todo Especialmente, en nuestros sitios limeños, que a veces nos encontramos, la tierra está muy húmeda y se confunden ahí un poco las Sí, capas, y es un sí. poco complicado excavar. Siempre nos vamos a bajar un par de capas o más de repente, pero bueno, se Claro. aprende, ¿no? Se va aprendiendo de eso. Sí, pues ahí, algunos vecinos, por favor, recuerden que cuando riegan ahí alrededor de las huacas, ¿ya? Los arqueólogos del futuro no van a poder distinguir los pisitos, las construcciones que hay debajo, porque todo se hace una melcocha y el chocolate, siempre es le decimos a los vecinos, es indistinguible, un sí, es chocolate. difícil de distinguir. Ajá, sí, se complica la labor. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Pedro, nosotros queríamos empezar esta conversación preguntándote, ¿cómo es que te encontraste con las huacas, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento inicial que tuviste con las huacas? Mi historia es parecida a la tuya, creo, porque en algún programa te escuché cómo empezaste a interesarte por la arqueología. No fue Tam- precisamente por la arqueología, sino por la paleontología, si mal no ¿Tenías tu recuerdo. Ah, colección de mira, piedras qué también, chévere. Pedro? No, de colección de piedras. Arqueólogo. Y, lo mío fue parecido, porque lo que me empezó a interesar en primaria fue la evolución humana. El hombre de Neandertal, Oh, Pithecanthropus. Me acuerdo ya. que compraba estas láminas que venían con figuritas, que uno las recortaba y las pegaba en el cuaderno para su tarea. Ya, yo compraba Claro. esa, hice mi propia monografía de la evolución comprando mis láminas, ¿cómo se llamaban? Huascarán, creo, Sí, ¿no? creo que Una era cosa así. Huascarán. Sí, Huascarán, ya, Huascarán. tú Sí. comprabas tus láminas, las recortabas, hacías como tu propio álbum, ¿no? Ya, yo me acuerdo que hice uno sobre evolución humana, y ya cuando empecé a entrar en los cursos de historia del Perú, que en ese entonces nos enseñaban pues historia del Perú, pero desde los primeros pobladores de América y todo Claro. lo demás, ahí pude hacer, por decir así, el cruce con las cuestiones también de evolución humana, ¿no? Que era lo que inicialmente me interesaba. Y ya de ahí me metí más en lo que era arqueología. Me acuerdo que un libro que me interesó muchísimo porque estaba ricamente ilustrado Ilustrado. era el de Kaufman. El de Kaufman, el manual de Claro, Ah, arqueología de sí. Kaufman. Y claro. ese yo lo pude ya revisar en el colegio, en sexto grado de primaria. Además, el libro también de Telmo Carbajo, que era Oh, nuestro manual también de historia del Perú, y estaba con muchas ilustraciones. Me acuerdo que me impresionaban mucho las ilustraciones que tenían que ver con la arqueología, y en especial una bien loca, que estaba en el libro de Telmo Carbajo, que era las cabezas clavas de Chavín, ¿ya? Y de cada cabeza clava eh, colgaba una persona, o sea, así con una soga y amarrado a la espalda, ¿no? O sea, era una de las tantas interpretaciones que se hacía sobre el uso de las cabezas clavas y sobre esta obra pues terrible que tenía el templo de Chavín, feroz, ¿no? Entonces, eso me impresionó, me acuerdo siendo claro. niño, ¿no? Y me Pedrito, despertó el interés por esos temas. Pedrito, pero ¿Y así estamos pues? hablando del Pedrito de sexto grado que ya estaba revisando el libro de Kaufman. ¿Estás hablando en serio? Claro, porque, bueno, en mi casa a veces habían esa clase de libros Qué y uno tenía suerte. la facilidad de entrar, ¿no? Pero Pero Pedrito, bueno, lo ¿tú que sí, estabas en Ancash o dime. en Lima? No, Lima, Lima. En Yo he Lima. ido a Ancash toda mi secundaria, Ah, ok. ¿no? Pero hasta el cuarto grado de primaria estudié acá en Lima,
aquí en el Santana, que está por la organización de ingeniería, casi frente a la uni hay un colegio. San Martín de Porras, Yo ok. estudié ahí hasta el 4º grado de primaria. El 5º grado de primaria lo estudié en el Colegio República Argentina en Chimbote, me mudé a Chimbote, viví un año en Oh, Chimbote. Sí, me acuerdo que, para que vean lo antiguo que soy, ¿ya? Me acuerdo que ese año en Chimbote, que yo estudié en República Argentina, justo estalló el conflicto de las Malvinas, entre Argentina e Inglaterra. Y nosotros chiquitos, y del Colegio de República Argentina, nos hacían salir con nuestros cartelitos, pues, abajo los ingleses, ¿no? Y toda la cuestión, ahí haciendo Ah, nuestra movilización qué alrededor del loco. colegio, ¿no? Que hicieron salir los profesores. Y ya para 6º grado de primaria, sí, ya fui a la sierra, a Yungay, que es la tierra de mis padres. y ahí Y ahí estuviste estudié hasta qué 6º grado edad. de primaria y todo secundaria. ¿Mm? Claro, 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 sí. claro. Yo recuerdo mucho eso de Pedro, de que él había estado en secundaria en Ancash. Oye, Sí. pero entonces, en ese transcurrir, Pedrito, ¿cómo es que te acercas a las huacas? O sea, a la arqueología te acercaste por esos libros, pero ¿y a las huacas de Lima? ¿Cómo es que te comienzas a encontrar con ellas? Ya, esa es una historia más complicada, porque es una historia digamos que me lleva a lo que serían, por decirlo así, mis intereses de fondo o mis intereses de otro tipo, ¿no? Yo, como ustedes saben, escribo, soy escritor. Ajá, sí, claro. Entonces, mi interés, pese a que me gustaba la historia del Perú, estuvo siempre dirigido a la escritura, a ser escritor. Y eso se fortaleció durante la secundaria. Durante la secundaria empecé a escribir más, pese a que me seguía interesando la historia del Perú. El problema fue que, y eso es algo que yo siempre lo digo, ¿no? El problema fue que a medida que a medida que iba terminando la secundaria y ya tenía que elegir una carrera, Ujú, ¿ya? Lo que me decían todos, intuitivamente también yo lo sabía, es que siendo escritor me iba a morir de hambre, ¿no? ok. Entonces tenía la idea que yo tuve un poco era dedicarme a alguna carrera que me gustara mucho y que solventara mientras yo me dedicaba a escribir, a la literatura. Ok. Y fue por eso que yo también decidí ya irme hacia arqueología, ¿no? Decidí postular arqueología y fue así como ingresé a arqueología. Pero sí tengo que reconocer que en realidad esa fue mi motivación, ¿no? Y de verdad que todavía yo me siento escritor, pero como siempre le he dicho, no veo conflicto entre la literatura y la arqueología, ¿no? Para nada, no. Para No, nada, no, ¿no? es más, o sea, Sí. esos estándares de antes que eras una sola cosa y que con eso te morías, no, pues no, ahora uno puede ser 3, 4, 5 cosas y hay gente que tiene diversos talentos y los puede desarrollar muy bien. Exacto, ¿no? Esa idea de que la literatura es solamente fantasía y la arqueología es pura verdad y objetividad, no, tampoco se sostiene. O sea, la literatura también tiene todo un proceso de investigación, puedes también echar mano de contenidos históricos o de tu propia memoria con cierta objetividad. Y al contrario, tenemos que reconocer también que los arqueólogos también hacen mucho uso de la fantasía, ¿no? Y ¿sabes qué? Eso explica por qué Pedrito es tan Ah, bueno haciendo artículos. Porque, no, valgan verdades, creo, ¿ah? Pedrito es uno de los pocos, bueno, no de los pocos, pero de los arqueólogos que hacen varios artículos y escriben muy bien. Y claro, pues si tenía la afición por ser escritor, obviamente que por ahí también vas desarrollando esa vena. Qué curioso que lo digas, porque mira, cuando yo escribo literatura, cuando escribo cuentos, ¿ya? Los escribo relativamente rápido, pero cuando escribo artículos de arqueología la sufro como no tienes idea, ¿ya? O sea, la sufro. Trato de tener una buena escritura, así el artículo, pero la sufro horrible, ¿ya? Lo que no me pasa cuando escribo cosas que tienen que ver con literatura, ¿no? Claro, No sé por qué. claro, claro. Oye, Perito, pero entonces estoy entendiendo que a ti te pasó como a mí, porque yo más o menos estoy como en tu caso. O sea, yo más a la arqueología, lo he contado en algún programa, llegué porque a mí me gustaba ser libre y el trabajo de campo. No puedo estar encerrada. Entonces, el hecho de poder excavar y además estas inquietudes del colegio, que muchas veces los tenemos varios de los chicos, en secundaria muchas veces se van dando cuenta, ¿no? Yo quería saber cómo lo que está en los libros lo habían escrito y cómo saber que era verdad. Ujú. ¿Quién me había dicho que eso era cierto, no? Tal vez en la secundaria no lo entendía, pero cuando ya estuve grande me di cuenta de cuál era esa inquietud. Y entonces al final la vida también me trajo la arqueología, pero yo llegué a arqueología sin saber ni conocer lo que eran las huacas de Lima. Tú cuando ya entraste a arqueología, a pesar que tenías esa inquietud y que te encantaba el tema de la evolución humana,
¿Ya te habías encontrado con todas las huacas? ¿Ya sabías que había huacas San Marcos y todas las demás? No, hasta que ingresé a arqueología. No te creo, Hasta que regresé a Lima. igual, chácala. Hasta que regresé a Lima, no había vuelto a tener contacto con las huacas. Claro. Tanto así que, esto lo digo con cierta vergüenza, los únicos tres sitios arqueológicos que conocí en toda la secundaria, y fue porque nos llevaron de paseo, ya fue Chavín, Wilcahuaín y la Cueva de Guitarreros, nada más. Ya, pero Pero que a mí, por ejemplo, eso, que haya tenido interés en la secundaria en salir a buscar sitios arqueológicos, para nada. pero no es tu culpa, o sea, mira, es más de lo que la mayoría, y eso que tú fuiste a Chavín porque vivías en Ancash. Los que vivíamos Por eso, en Lima, la única nos opción que llevaban de tuvimos excursión fue a Chavín. Pachacamac. Era la excursión de ley, ¿no? Te llevaban a Chavín. Claro, claro, o Huilcahuaín, sea, a todo el mundo, de ahí los que estudiamos en Yungay, a todo el mundo lo llevaban a Huilcahuaín. Así. pero es una cosa súper interesante y eso es una cosa bien bonita para todos, porque muchas veces la gente cree, ay, el arqueólogo sabe de todo, conoce todo y se han metido porque no, muchos de nosotros entramos pensando en otros temas. Por ejemplo, Pedro claro. seguramente si hubiera habido paleontología acá y vinculada a la evolución humana, seguramente se metía por ahí, pero es que no sabíamos que había la riqueza de huacas en Lima, ¿no? Sí, yo cuando Claro. también yo entré a arqueología y el primer trabajo que nos dejaron fue sobre Huacas San Marcos. Y fue una Ujú. cachetada fulminante, así para entender cómo, o sea, la Lima que yo no conocía, ¿no? Y de ahí que todos nos hemos enamorado de las huacas en Lima. Claro, otra cosa que también es cierta, y no sé si les ha pasado a ustedes, es que no necesariamente terminamos trabajando en las huacas de la época que nos interesa. Pues sí, O también. sea, por ejemplo, mi interés en las huacas tardías no era, durante la carrera, no fue tan intenso como el de las huacas tempranas. Pero he terminado, sobre todo, trabajando en huacas tardías, huacas Ichma, ¿no? E interesándome y embebiéndome del tema, ¿no? Pero no era precisamente a la época que yo pensaba estudiar cuando era estudiante de arqueología, por la redundancia, ¿Cuál ¿no? era No, tu no época era favorita? precisamente ¿En cuál el estabas formativo. soñando? El formativo. Casi toda mi generación estaban bien metidos en lo que era formativo. Casi toda mi generación, ¿no? Yo he llegado a trabajar en Pampa de Cueva, en San Jacinto, ¿no? Con Lucía Carrión, ¿no? Siendo yo voluntario, ¿no? Y eran sitios formativos y que me interesaban mucho, pero, y yo me proyectaba en mi carrera profesional, o soñaba con trabajar esa época, pero no, terminé trabajando lo dicho. Es casi como si las huacas te llamaran, ¿no? Más bien, Sí, las sí, huacas te eligen a sí, ti en sí, vez de que tú sí, sí, elijas sí. precisamente la huaca donde quieras trabajar, ¿no? Eso es verdad, es así como que las huacas te comienzan a atrapar. Yo sinceramente, para toda la gente que nos conoce, yo no me hubiera imaginado de secundaria queriendo, no sé, cuidar las huacas de los olivos, o sea, ni aunque me lo hubieran contado, Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, Pedro sí, yo de verdad que de lo que conozco del trabajo de Pedro y Mateo Salado, si no fuera por Pedro, Mateo Salado no sería lo que es, ¿no? Y exacto. es aparte del esfuerzo, de la dedicación, pero también es del pensar en cómo va a ser la gestión cultural, que es una cosa sumamente necesaria en Lima y que Pedrito lo ha desarrollado, pues, de forma muy particular para Mateo Salado. Entonces, sí, ¿no? Como que la Huaca dijo, ¿sabes qué? ¿Tú querías formativo? Toma tu formativo. Te traigo para el complejo arqueológico Mateo Era Salado, formativo, toma Ichma, de toma Ichma, pum, ¿no? El opuesto total, ¿no? No, Claro, todo lo claro. contrario, con tal Ujú. de que pueda, pues, surgir y mantenerse el sitio como hasta ahora. Claro, claro, claro. Todas las huacas terminan Pero siendo creo que un eso reto, ¿no? también tiene, Sí, dime, Beto. y quería comentar que eso también responde un poco a determinadas oleadas. Creo que por determinadas épocas hay Ya. determinados intereses también, ¿no? Seguramente Exacto. en la época de tu generación era mucho más, era Sí. más requerido, más interesante estudiar el formativo. Por ejemplo, ¿no? La época en que estudiábamos con Karen, para nosotros en esa época estaba mucho más mentadito, digamos, en poder estudiar la cultura Lima, por ejemplo, ¿no? Ujú. Teníamos ahí Huaca San Marcos, Pubiana, incluso hicimos voluntariado, ¿no? En Pubiana, en sitios de Lima, y digamos que eso era como una especie de moda, ¿no? En esa época, y de entender y de poder estudiar la cultura Lima, y al final, bueno, nos hemos decantado un poco por lo Ichma, sobre todo por la zona norte, de Lima Norte, en esta zona de los Olivos, tenemos varios sitios Ichma que son importantes y que todavía no han sido investigados del todo, ¿no? Hay excavaciones muy poquitas
y falta muchísimos más datos para poder entender esta parte de Lima, entendiendo pues el fenómeno Ichma, ¿no? Que a veces se confunde ahí con los Koyi, es un poquito confuso todavía y muchos vecinos, mucha gente en Lima Norte se pregunta eso también, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Es Ichma? ¿Es Koyi? Digamos que en esa temática nos hemos envuelto últimamente. ¿Y cómo les va con eso de diferenciar lo Koyi de lo Ichma? Este es un Porque es programa hasta alegre, un no tema que queremos entrar en levanta conflictos. polvareda y susceptibilidades, ¿no? Un programa alegre, para el otro año tocamos este tema. Sí, he encontrado esas Sí, actitudes. efectivamente. Sí. Sí, es verdad, genera un poquito de escozor porque lo Koyi tiene una implicancia ahí de identidad en Lima Norte que se está arraigando y que, digamos que mucha gente lo está tomando como parte de su identidad dentro de esta gran ciudad que es Lima, lo sienten suyo, ¿no? Se están apropiando de esta identidad Koyi, pero lamentablemente está muy poco estudiado. Es digamos que este nombre, este grupo, este señorío Koyi, se encuentra en los documentos, pero es un poco difícil que lo podamos tener o podamos describir de manera arqueológica, ¿no? Incluso quien describe esta sociedad Koyi inicialmente y la que lo populariza es María Rostorowski. Ella misma, ¿no? Dice, ¿no? Advierte que esto tiene que ser refrendado por las evidencias arqueológicas, que hasta ahora no las tenemos, ¿no? Y es poco difícil. No nos gusta hablar en Lima Norte de Ichma o de Koyi. Entonces, un poquito como para ser medio diplomáticos, hablamos de un fenómeno Ichma-Koyi, ¿no? O sea, hasta que podamos resolver, digamos, ese problema, esta problemática que es del plano de investigación, ¿no? Básicamente del mundo académico, ¿no? Es un tema bien interesante cómo a nivel de Lima Norte se está formando esta correspondencia entre yo soy de Lima Norte y yo soy Koyi, ¿no? Y es más aún, se trata de darle forma a lo Koyi desde el presente, ¿no? O sea, de diferenciarlo de lo Ichma, de lo Koyi. Es un fenómeno que me parece muy interesante y que termina siendo un reto para personas como ustedes que trabajan allá en Lima Norte, porque para mí también desde la gestión es todo un reto poder afrontar la polarización fuerte que hay a nivel del país, de la sociedad, ¿no? Y tendemos mucho en general justamente a crear polos opuestos, ¿no? Entonces, Koyi contra lo Ichma, ¿no? No, yo soy Koyi, por lo tanto no soy Ichma, ¿no? Y cosas así. Entonces, ahí viene el reto para la gestión, ¿no? O sea, ¿cómo haces que nosotros que tendemos a crear tantos antagonismos, ¿no? Más bien hacemos que se empiece a dialogar, ¿no? No simplemente a enfrentar dos polos opuestos o a identificarse o a tener una identidad en función de la negación del otro o en función de la oposición del otro, ¿no? Mi identidad depende porque yo soy opuesto a ti, ¿no? Porque yo soy diferente a ti, ¿no? No es que no se está formando una identidad, digamos, que tienda puentes, sino una identidad antagónica. Entonces eso es algo que de alguna manera está atravesando toda la sociedad y es un reto fuerte de gestión, ¿no? Pero que no lo tenemos que dejar atrás, me parece. De todas maneras, en los próximos años va a ser, sí, para las personas que van interesándose en estos temas, la van comprendiendo y al menos en el caso de Beto y mío, cada vez que nos encontramos con alguien, lo que hacemos es lo que hace la arqueología, ¿no? Explicarles las evidencias que hay y que cada quien saque sus propias conclusiones. Sí, Al pues, menos claro. por el momento, por el momento. Claro. Pedrito, acá emocionados porque nos vamos acordando de cada cosa y cada tema, pero me quedo pensando, yo te conocí desde que fuiste profe y luego tuve el gusto, la verdad, de trabajar contigo en esta aventura que fue Mateo Salado. Mateo Salado, que llegó a ti en el año 2006, 2007 creo, ¿no? 2007, sí, empecé 2007. como arqueólogo de campo y en 2008 asumí la dirección. ¿Cómo es que tú recuerdas el tema Mateo Salado? Yo siempre le digo a la gente, Mateo Salado, y yo lo recuerdo, ¿no? Cuando entramos en el 2000, en el 99 a la universidad nosotros, y tú también lo debes recordar, Mateo Salado es un sitio tan grande que era difícil la inversión en este sitio,
justamente por el tamaño y por la cantidad de problemas que tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Cómo la sientes? Y mirándola a la distancia, ¿cómo es que lo ves? ¿Tú crees cuando entraste ahí, tú dijiste, se puede con todo esto? Mateo Salado es hasta ahora un reto para empezar, porque al ser un sitio que está dentro de la ciudad, y la ciudad al ser una realidad tan cambiante constantemente, los retos también cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Los retos también cambian, cambian los vecinos, cambian los intereses, cambian las formas de organización, entonces es constantemente un trabajo que tiene que partir de cero, es un trabajo que tiene que replantearse como toda forma de trabajo con la comunidad, ¿no? No es un trabajo estático, es un trabajo que al depender de la gente tiene que ir con el cambio de las personas, ¿no? El proyecto, como supongo que muchos lo saben, ¿no? Hemos comentado a muchas personas, empieza con una inversión fuerte del Estado, ¿no? Claro, para empezar, que los vecinos entiendan que Mateo Salado es un proyecto que depende del Ministerio de Cultura. Así es, y cuya recuperación empieza con una inversión fuerte del Estado, ¿no? Para un sitio de esas dimensiones, eh, para trabajar una sola de sus pirámides se necesita más de 1 millón de soles, ¿no? Claro. El Templo Mayor, que fue el primero que se trabajó del año 2007 al 2008, o Pirámide A, les costó 1,5 millones, si mal no recuerdo. O sea, son inversiones muy fuertes, muy grandes, y que solo tiene la capacidad de hacerlas el Estado o la empresa privada, digamos, ¿no? Entonces, es así como empieza el trabajo de Mateo Salado, a partir de un interés particular del gobierno central en recuperar el sitio. Y se empieza pues con estos grandes proyectos que se llaman de puesta en valor, ¿no? Que tienen investigación, conservación y habilitación para visitas. Ujú. Ese tipo de proyectos, como ustedes recordarán, ya que ustedes han estado en ellos, duraron más o menos hasta el año 2012, 2013, pero también como todo el mundo lo sabe, o como toda la comunidad debería saberlo, no es que simplemente se intervenga un sitio y ya, listo, se quedó ahí y el sitio va a verse bonito en adelante sin que nadie lo toque y se va a mantener así tal cual. No es así, se entra a un tipo de trabajo que se llama mantenimiento, ¿no? Y es un trabajo donde uno va viendo cómo está respondiendo los muros que uno ha conservado, restaurado. De repente la conservación o restauración empieza a responder mal con el smog, con el clima, con movimientos, con sismos, qué sé yo, con N motivos. Entonces uno tiene que estar haciendo allí un seguimiento constante. Luego, si el sitio está abierto para visitas, como en el caso de Mateo Salado, que empezó a atender visitantes desde 2014, también implica estar viendo el estado de los caminos para visitantes, manteniéndolos, limpiándolos, abriendo nuevos caminos. Entonces, muchas veces se cree que el mayor trabajo de los arqueólogos es esto de la excavación, o también cuando se hace uno de estos proyectos grandes es conservar y restaurar, ¿no? En realidad el trabajo más permanente es el mantener lo que uno ya ha hecho, ¿no? Claro. Mantener el buen estado de la arquitectura que se ha conservado, de todos los caminos, senderos y señalética para visitantes, la atención al público. Entonces, todo eso pues hace que este tipo de proyectos y el mantener un sitio arqueológico sea bastante caro, ¿no? Es una inversión muy, muy fuerte. Y para los tiempos en que nosotros estamos hablando, 2007 hasta el 2015, estas iniciativas civiles para encargarse de los sitios arqueológicos todavía estaban en formación, ¿no? Ustedes desde Cuida tu Huacaplo han sido pioneros, pero luego han venido pues otros tipos de asociaciones, pero esos han sido posteriores. Entonces, nosotros no, o Mateo Salado no dependía de, o no ha tenido en torno a este tipo de asociaciones vecinales que estén enfocadas hacia la Huaca en sí. Si bien han habido muchas iniciativas, como la señora Catalina Sixia, que se encargó de parte del cercado de la Huaca, también de la reubicación de parte de los ocupantes que estaban dentro de ella, ¿no? En Plaza de la Bandera, más específicamente. Pero digamos que el trabajo este largo que les hablo, que es la intervención y luego el mantenimiento, ha sido todo íntegramente con dinero del Estado.
Y es así que nosotros hasta ahora somos parte del Estado, ¿no? Hasta el año 2016 dependíamos de la Dirección General del Patrimonio Arqueológico, y desde ese año y hasta el presente somos parte del proyecto Capañán C Nacional, ¿no? Pero siempre con dinero del Estado. A lo que aspiramos es a no solo involucrar a más vecinos en la gestión del sitio, o sea, que administren el sitio, sino también a la empresa privada. Hay que, lógicamente, la intervención de la empresa privada tiene que ceñirse a algunas normas y lo hace, pero no puede ser, pues, prescindible, ¿no? Es también necesaria para que los sitios arqueológicos puedan seguir funcionando, porque es caro, como les vuelvo a repetir, lo que es el mantenimiento de un sitio arqueológico. Eh, Todas estas penurias presupuestales que ustedes muy bien conocen es algo que el visitante muchas veces no lo tiene en cuenta, pero la procesión va por dentro. Entonces, justamente una manera de, creo yo, poder involucrar más a la gente en lo que es la recuperación y mantenimiento de los sitios arqueológicos es que también tengan presente que los arqueólogos que estamos a cargo de los sitios arqueológicos la pasamos terrible, es cuestiones presupuestales, ¿no? Es un trabajo eh, duro para conseguir presupuestos, gestionar presupuestos, tener un equipo. Ahora tenemos en Mateo Sala un equipo mínimo, muy pequeño, por restricciones presupuestales a partir de la pandemia, ¿no? Entonces es una gestión constante para buscar dinero, una vez que se tiene dinero, hacer determinadas actividades, ¿no? A hacer que el Estado no sea una camisa de fuerza, ¿ya? Eso también es una pelea día a día, ¿ya? No es que uno está dentro del Estado y ya tiene la vida solucionada, no es No, así, para nada, para al nada, contrario, muchas veces. para nada. No, para nada, es otra pelea, Claro, ¿ya? Es otra pelea. Incluso algunos que colegas es, dicen es- que prefieren mucho más las penurias en campo, a veces ciertos desacuerdos con los vecinos que nunca faltan, ¿no? Que a veces estar dentro del trasiego administrativo, ¿no? Que puede ser muy, muy duro Desgastante. y frustrante, ¿no? Es es la otra cara de la medalla, o sea, no es que uno ya trabajando dentro del Estado lo tiene todo solucionado, ¿no? También se brega duro, ¿no? Eso también hay que verlo. Y Mateo Salado tiene todo eso, pues, ¿no? Tiene todos esos retos hacia adentro, ¿no? O sea, retos dentro de casa, retos hacia los alrededores, que siempre son muy gratos de todas maneras, ¿no? O sea, siempre es muy grato la relación con los vecinos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, esto lo puedo comentar, dos reuniones muy importantes, muy fructíferas y muy provechosas, podría decir hasta bonitas, entre comillas, ¿no? Nosotros hemos impulsado la creación, o mejor dicho, la elaboración del guión de la sala de exposición Tuyo Bonavía que tiene Mateo Salado, ¿no? Ya el próximo año se implementa la sala y esto ha partido de un proceso participativo, o sea, tanto vecinos como especialistas en museografía, aliados del sitio, se han juntado y han dado su punto de vista sobre cómo debería ser un guión para la sala de exposición, ¿no? O sea, qué querían ver los vecinos, qué quería ver, por ejemplo, a alguien que nos ha estado apoyando muy amablemente en eso ha sido Ula Holmskit o Milagros Alarriaga de la Casa de la Literatura. Entonces hemos tomado todas las sugerencias y recomendaciones de ellos y eso ha servido de base para quienes están o ya han elaborado el guión de la sala, ¿no? Esa es una primera experiencia muy positiva con los vecinos, esta construcción participativa que se está haciendo de la sala de exposición, ¿no? Y lo más reciente también, que eso ha sido el sábado último, que también hemos tenido una reunión con distintos dirigentes vecinales para actualizar el plan de gestión de Mateo Salado, ¿no? Que ya tiene cierto tiempo. Y también ha sido sumamente grato porque han partido algunas iniciativas para potenciar el sitio de ellos mismos, ¿no? O sea, de ellos mismos han dicho, vamos a hacer esto,
vamos a hacer este documento para que le vaya mejor al sitio, porque nos interesa que el sitio vaya bien, vamos a hacer esto, todo eso a partir de ellos. Entonces, es un trabajo muy gratificante, ¿no? Ese tipo de interacción con los vecinos es muy bueno, ¿no? Y, y qué interesante es este trabajo que se realiza desde Mateo Salado y ver cómo ha empezado y cómo ha sido la gestión para lograr que Mateo Salado se vea como se ve ahora, ¿no? Y Mateo Salado tiene ya 16 años de trabajo ininterrumpido y esa es una experiencia bien chévere que quisiéramos que nuestros vecinos lo sepan y también que tengan, digamos, un aprendizaje de eso y que entiendan que es un proceso largo. Muchos vecinos en el distrito de Los Olivos nos comentan, yo tengo mi huaca aquí al lado de mi casa, o tengo una huaca aquí muy cerca, una cuadra, cerca en mi vecindario, en mi barrio, en mi comunidad, y yo quisiera que esté como huaca pugiana, nos dicen a veces, ¿no? Yo quisiera que esté como, no sé, como la que está en San Isidro, ¿no? Dicen, no, Guayamarca. Y nosotros ahí le decimos, "Ay, Mateo Salado también está bonito y también tiene un trabajo chévere, Mateo Salado, sí, ¿no? Algunos han visitado, le hemos eh, dicho, ¿no? Que vayan y vean cómo está Mateo Salado, ¿no? Porque muchos de ellos conocían antes también, lo conocieron antes, y vean cómo es el cambio, ¿no? Y nos preguntan, ¿no? Nosotros quisiéramos hacer lo mismo, nos dicen, ¿no? Pero quisiéramos que nuestra huaquita ahorita está llena de basura, está con los muros destruidos, los vecinos no lo respetan, tiene un cerco caído, entonces nosotros quisiéramos que eso se convierta en un sitio bonito, como Cubiana, como Mateo Salado, como Guayamarca, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ya quisiéramos que mañana esté así, nos dicen todavía, ¿no? Y es un poco complicado decirles que este es un proceso largo, ¿no? Guyana, sin ir más lejos, tiene un proceso de 30 años. Mateo 40. Salado, digamos Más. que su proceso 40, ¿no? El proceso de Mateo Salado ha sido más corto, digamos, porque ha habido, digamos, desde el Estado una intención y una voluntad de hacer algo. Entonces, ¿cómo hacemos para nuestros sitios en Los Olivos? Y es un poco difícil de explicarles si es que no hay un interés de las mismas autoridades locales, ¿no? La misma municipalidad de Los Olivos ha sido, digamos, nefasto para la protección y para la conservación de estos sitios y no quiere hacerse cargo, ya eso es ultra conocido por todos los vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que nuestras huaquitas se vean así, ¿no? Y nosotros siempre le decimos, hay que ir a conocer Mateo Salado porque ahí, digamos, que hay un trabajo chévere y no hay que esperar 50, 40 años, sino que se puede hacer, ¿no? Pueden ser Entonces, 16, pueden ser 16. eh, puede ser 16, de repente menos, pero bueno, ahí está el trabajo de Mateo Salado y bien chévere por eso, ¿no? Beto, pero de todas maneras, si no es broma, Pedrito, en serio, hay muchos vecinos que cuando los hemos conocido no habían vuelto a Mateo Salado después de años, y ¿No? cuando han ido, realmente el poder hacer la comparación de cómo lo recordaban y ver el cambio, les abre los ojos y les da nuevas ideas o al menos nuevos sueños de cómo podría ser también el entorno que ellos tienen en cualquiera de las huacas. Mateo Salado, al ser un referente y estar en el centro de Lima, nos da una pauta de cómo puede transformarse nuestra ciudad armonizando con el patrimonio, que es un ejemplo bien bonito por la magnitud. Mateo Salado tiene ¿cuántas hectáreas, Pedrito? 17, ¿no? Siempre me voy a acordar. 16.4. 16.4, ok. Y hay 5 pirámides, o lo que regularmente conocemos como huacas, ¿no? Y por ejemplo, si en Los Olivos, para hablar con la gente de Los Olivos, que la mayor gente que nos sigue son de acá, son vecinos, en Los Olivos, si sumáramos todos los sitios que tenemos, o sea, haciendo un trabajo de 16 años, bien podríamos llegar a algo, no igual todavía tal vez, pero parecido a lo que va haciendo este Pedrito acá en Mateo Salado. Yo siempre me voy a acordar, Pedrito, si tal vez David hubiera querido que aquello que se hizo en el 2006 se hubiera continuado, tal vez el Mateo Salado de ahora sería Los Olivos. Tal vez hubiéramos Ah, podido avanzar claro. en aquello y Los ahí se quedó. Napuquio, por ejemplo, ¿no? Claro, Pedrito fue ¿Recuerdan el lo que se hizo en los arqueólogo que Napuquio? estuvo a cargo de la delimitación de Huacas Napuquio en el año 2006. ¿No? Y bueno, esa Claro. es una historia más larga aparte, pero es un referente muy importante Mateo Salado, ¿no? Entonces, si no conocen y quieren ver cómo podría transformarse la huaca que está cerca a su casa, al menos visualmente, porque como ya dijo Pedro, es un trabajo bien arduo, ¿no? Visiten Mateo Salado y realmente eh, lo tiene todo porque aparte de las actividades culturales y la iluminación nocturna,
el que va a Mateo Salado difícil que no quede enamorado, porque nos da Mm, una, como digo, una visión diferente de cómo podría ser nuestro entorno. claro. Ahora hay que tener en cuenta que todavía Mateo Salado tiene problemas por resolver, ¿no? O Sí, sea, no es que claro. estemos quitándole pajaritos No, no, ni no. engañando a la gente, ¿no? O sea, todavía hay ocupantes, ¿no? Hay zonas que tienen que todavía ser saneadas físicamente. Y dicho sea de paso, esto nos lleva a un tema que sí es bueno que lo tengamos en cuenta todos, ¿no? Arqueólogos y no arqueólogos, vecinos y, no sé, no vecinos, vecinos más alejados, una cosa así, ¿ya? Colindantes y más periféricos. Sí, es no demonizar o no hacer como el enemigo máximo a los ocupantes que están dentro de un sitio arqueológico, ¿no? Ni meterlos a todos en el mismo saco. Es algo que nosotros evitamos en Mateo Salado, ¿no? A veces desde ciertos patrimonialistas o ciertos arqueólogos hay una actitud muy beligerante y muy agresiva hacia las personas que pueden estar dentro de sitios arqueológicos. Y allí hay toda una problemática, porque no estamos hablando pues de un tipo de persona que tenga el mismo tipo de comportamiento, el mismo tipo de interés, que todos sean unos desconocedores del patrimonio, sí, hay muchas historias detrás, ¿no? Y yendo hacia el lado humano, como yo siempre lo he comentado cuando he podido, una de las cosas más traumantes que yo he visto como arqueólogo, ya una de las cosas más feas que yo he visto como arqueólogo, no es un huaqueo, una de las cosas más feas que yo he visto como arqueólogo es un desalojo, que desalojen a una señora anciana y le pongan sus cosas en la calle y ella esté llorando ahí en la puerta de lo que era su casa y tenga todo su cama, sus frazadas, todo tirado ahí en la pista, eso es horrible. ¿Ya? Entonces, tratemos de ver también a quienes ocupan los sitios arqueológicos no como un colectivo de gente malvada que todos piensan igual y que todos son maquiavélicos y todos son desconocedores de la historia y despreciadores de la historia, ¿no? No, tenemos nuevamente, y ese es el gran reto de gestión, lo vuelvo a repetirlo, el gran reto de gestión dentro de nuestra época, tenemos que evitar esa clase de antagonismos, ¿no? Tenemos que evitar etiquetar al otro como parte de un todo negativo, ¿no? Mira, mira qué bonito esta parte que estás tocando porque la gente que vemos lo que vemos porque la vida nos llevó, porque tenemos cierta predisposición a este tema de la gestión cultural, creo que en el camino nos hemos ido haciendo más conscientes de que cada uno tiene su propio proceso de acercamiento al patrimonio o a las huacas en este caso, ¿no? Y claro, uno pasa 5 años, bueno, lo que dije, ¿no? Yo entré a San Marcos sin saber que era una huaca, ¿no? Paso 5 años en San Marcos con trauma de año tras año por encontrarme con cosas que no conocía y claro, pasan 5 años, he tocado, he visto, he sudado, X, ¿no? Y claro, termino y hay todo un cambio en mí, hay un cambio en cada uno de nosotros porque hemos tenido un contacto y un vínculo diferente, nos hemos ido encontrando con diversas cosas, cada uno a su manera. Y claro, son 5 años constantes, cercanos, con ese patrimonio, con ese objeto de estudio, y lo vamos queriendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando salimos, obviamente tenemos otra mentalidad, pero nos olvidamos que las otras personas, por diversos motivos, no han tenido esos procesos. Sí, sí, bueno, y esto, lo que estabas comentando Karen y lo que comentaba Pedro, me hizo recordar también la primera encuesta que hicimos allá por el año 2004, creo que fue en la Huaca Infantas 1, Infantas, alrededor, ¿no? infantas 1 y Hicimos infantas una, 12. en la Huaca Infantas 1, que es una pirámide gigantesca que está rodeada de casas. Algo que nos chocó mucho fue un vecino que estaba exactamente al lado de la Huaca, que nos comentó que él recuerda que en la década de los 80 habían ido unos gringos a hacer unos huecos en la Huaca, sacaron cosas y luego se fueron. Ujú. Y eso nos chocó porque nosotros entendíamos
que no eran gringos, eran peruanos, pero eran arqueólogos, que habían ido a hacer excavaciones, sacan todo y luego se van. No entendíamos por qué había ese desfase entre la investigación arqueológica y la comunidad. Eso nos hizo reflexionar y es por eso que, bueno, nos hemos decantado por el tema de la gestión patrimonial, porque la gestión patrimonial no solo se refiere a gestionar un monumento, sino a gestionar, digamos, todo ese entorno social, toda esa problemática social que hay alrededor y que es importante tomarla en cuenta y que, bueno, en estos tiempos es casi obligatorio en los proyectos de puesta en valor o de puesta en usos sociales. Pedrito, si quieres comentarles a la gente, porque obviamente no toda la gente se ha leído los artículos, pero es súper chévere el tema del continuum cultural, ¿cómo le comentarías a la gente, así un poquito rápido, el tema de la visión de Mateo Salado? Concebimos a Mateo Salado no solo como un sitio prehispánico, sino también como un sitio colonial, como un sitio histórico y como un sitio contemporáneo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ahora que hemos hecho, que se ha construido participativamente el guión, no solo van a ver ustedes en la exposición vasijas Ichma, objetos Inca o qué sé yo, sino van a ver hasta un disquete, ¿no? Van a ver un disquete, van a ver periódicos de los años 80, van a ver un volante de la época de Odría, donde la gente, donde el partido, el uno era el partido de Odría, ¿no? Convocaba una movilización para reclamar contra intento de asesinato del presidente Odría, ¿no? Van a ver también un volante de un circo de mujeres, pero del año 1949, ¿ya? Van a ver también un pago que se hizo a la Huaca, que es del año 1990, del año 2000. ¿Por qué? Porque todo eso es historia de la Huaca. La Huaca no acaba, ninguna Huaca acaba en el año 1532, ¿no? Todas siguen teniendo algún tipo de uso. Entonces, son espacios vivos, como dice Karen, son espacios que siguen siendo usados. Si bien no es lo más recomendable que hayan sido utilizados como basurero, aun cuando son utilizados como basurero, están cumpliendo una función social, ¿no? La función social de ser un vertedero para la comunidad, que yo vuelvo a repetir, no es que sea lo más recomendable porque afectamos al sitio y lo perdemos, ¿no? Pero incluso ese tipo de uso, independientemente de lo que nos pueda decir el vecindario, como lo señala Karencita, también nos da información sobre la historia de nuestro barrio. Si nos ponemos nosotros a pensar en... Yo vivo al costado de una huaca de hace 20 años y he venido utilizando la huaca como basurero. ¿Qué voy a encontrar, por lo tanto, en la huaca? Voy a encontrar mi historia, ¿no? O sea, muchos no se pueden a pensar que lo que mejor refleja nuestra historia e incluso lo que queremos esconder de nuestras historias privadas y personales está en la basura, ¿ya? Y ahí Karencita y Beto, por ejemplo, son testigos que ahí en la pirámide encontramos hasta una carta de amor, ¿se acuerdan? ¿Ya? Una carta de amor que ahora es un objeto Sí, sí. museable, pero era una carta de amor bastante desgarradora y que mostraba todo un lado humano por una persona que era abandonada por su amada, ¿no? Pero ya eso también tiene ciertas connotaciones, incluso el haber encontrado esa cartita de amor, ¿no? Porque si ustedes recordarán, la carta creo que era del año 88, pero la encontramos en un basural en el 90, por ahí. Entonces, no recuerdo bien las fechas, ¿no? Pero ahí ya podemos empezar a pensar ciertas cosas que tienen que ver con la vida privada y también con cómo los arqueólogos recuperamos la información. Porque si esa carta fue escrita en el 88, pero luego fue enviada, ¿no? Significa que la guardaron durante un tiempo, ¿no es cierto? O sea, la escribió en el 88, pero recién en el 90 la botaron a la basura. ¿Qué pasó? El pata de repente no se animó a mandar la carta, o se la mandó a ella y ella la guardó, o sea, todavía había cierto sentimiento detrás de ella, ¿no? Y eso nosotros lo podemos, un poco determinar justamente por medios arqueológicos, ¿no? Porque de acuerdo a la basura que nosotros hemos encontrado ahí, sabemos que la basura se pasó en los años 90, pero la carta es más antigua, o sea, la carta ha estado guardada durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar eso. Claro, es Nuestra más vida fácil. privada, aquello que queremos esconder, ¿verdad? Todo eso va a estar en la basura, a futuro, ¿no? Es más fácil hacer la conexión con los elementos más cercanos. Por ejemplo, yo siempre me voy a acordar la de los rines, ¿no?
La de Los los rines, rines cuando claro. había una vitrina con los rines. Lo que ocurre, para que toda la gente nos entienda, es que a veces cuando pensamos en arqueología y en nosotros los arqueólogos, claro, nos imaginan haciendo las excavaciones y recuperando las cosas que son pues prehispánicas, ¿no? De diferente época, pero prehispánica. Pero nos olvidamos que los sitios arqueológicos, huacas, murallas, cementerios, lo que fuera, en todo el Perú, no han desaparecido en el año en el que llegaron los españoles. O sea, son espacios que se han mantenido y por lo tanto han continuado siendo depositorios de todo lo que ha ocurrido en el entorno. Es como un archivo, es como un archivo, es como una biblioteca de cosas, de desechos, ¿no? De toda la gente y de todas las épocas. Entonces, cuando los arqueólogos excavamos, lo que vamos a encontrar primero, cuando se excava desde arriba, pues no va a ser lo que dejaron los Ichmas, que está, ¿no? Probablemente tenemos 1 metro, 2 metros de cosas, de sedimentos que se han ido formando en los últimos años, en donde tú y Beto y tal vez otras personas y Pedrito han dejado alguna huella. Ahí donde alguien tiró un papelito, ahí donde alguien botó un sobrecito de algo, que para nosotros finalmente es basura, pero eso es el material, el material físico que dejamos los humanos. En la época prehispánica, pues era cerámica porque no hacían plástico ni el papel como tenemos ahora. Y mientras más vamos evolucionando, desarrollándonos, más basura de mayor variedad tenemos y entonces es reflejo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, nos ha pasado que algunas personas, que también conversábamos contigo muchas veces, ¿no? Ay, no, pero ¿por qué van a dejar los muros así? Mejor complétenlos, ¿no? Que se vea bonito hasta arriba. Y a mí me gustaba mucho eso que decíamos, sí, eso que te da vergüenza, eso que es destrucción y que te da vergüenza, es resultado de lo que también nosotros como sociedad hemos hecho. Así que no hay por qué ocultarlo. Ahí está, si se hubiera cuidado, pues se vería de otra manera, ¿no? Entonces, las huacas finalmente son un reflejo de las sociedades, de esta sociedad, o sea, de la sociedad en la que estamos, ¿no? Sí, por eso decimos, ¿no? ¿Cómo cuidas tu huaca? Y te diré qué tal sociedad eres, qué tal comunidad eres. Así que sería bonito si podemos interiorizar eso para que las huaquitas estén mejor. Claro, también que que entendamos todos que los arqueólogos no nos dedicamos no es nuestra especialidad excavar, sino nuestra especialidad es el objeto, ¿no? Nuestra especialidad es hacer hablar al objeto que encontramos, y lo recuperamos mediante excavaciones, haciendo recolecciones de superficie, prospecciones, ¿no? Muchas veces piensan que el arqueólogo lo que hace es excavar digamos, por antonomasia, ¿no? Pero Claro, no es así. Lo que hace el arqueólogo es trabajar con objetos, ¿no? claro. No reconstruir. Eh, Hace historias o hace la historia a partir de los objetos, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces no interesa, como lo que nosotros trabajamos es un objeto, no interesa la antigüedad del objeto. Podemos hacer historia con un objeto de hace 2000 años o con un objeto de hace 50 años atrás, ¿no? Claro. Claro, claro. Uy, así como esos hay un montón de ejemplos bien bonitos que se nos iría el programa porque se nos está acabando, Betito, se nos está acabando. Bueno, pero antes de pasar al cierre del programa, quería comentar algo que a mí me pareció bien, bien bacán de la exposición que se hizo en la sala de exposición precisamente de Mateo Salado, es que dentro de estos objetos modernos, todos que estaban en las vitrinas, yo me acuerdo, había muchas cosas y hay muchas reacciones, ¿no? De las personas que vieron estos objetos. Había Sí. una que yo recuerdo es de un boleto de avión de la empresa Ujú. Fawcett. De Aeroperú. Y yo Pero recuerdo un Perú, señor, Ujú. Aeroperú era, ¿verdad? Sí, Aeroperú. Aeroperú. Yo recuerdo un señor que lo vio y primero lo vio y dijo, ¿qué hace este objeto acá? Pero después comenzó a recordar de los viajes que él Ujú. había hecho a través de esta empresa Aeroperú y digamos que se formó un vínculo con ese objeto y que Ujú. en cualquier otro contexto hubiera sido material de basura, verlo en la Ujú. vitrina, digamos que le generó un impacto diciendo, Sí. este objeto también es parte de la historia, ¿no? Y yo soy Así parte de la es. historia porque yo volé en ese avión, ¿no? O sea, ese vínculo es bien Ujú. chévere. la historia de Mateo Salado es larga, así que yo de verdad, Pedrito, estamos súper felices con Betito de haberte podido tener. Te queríamos tener de todas maneras este año y con esto cerramos, Pedrito. A ver, te dejamos. Gracias a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de llegar a más personas.
por este intercambio tan ameno y saludable de ideas. Espero que dentro de mis limitaciones comunicacionales, dentro de mi poco desarrollo de habilidades blandas, haya podido sacar algo positivo para los casos de las huacas de otros distritos o para que se entienda un poco mejor la labor que hacemos los arqueólogos, ¿no? Por lo demás, aprovecharé para hacer el cherry, los esperamos en Mateo Salado. Por supuesto, por supuesto. Jueves a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿ya? Por favor, en Facebook, en la página Complejo Arqueológico Mateo Salado, porque muy probablemente ya desde el próximo año, desde enero, ampliemos ya los horarios de atención. Oh, caramba. Como Así siempre decimos, tienen que visitar y conocer Mateo Salado para todas las personas de Lima, sí o sí. Aparte de ser una bonita experiencia, es una experiencia cercana en Lima. Y Ujú. Betito y Pedrito, yo siempre les digo con cariño porque los conozco tanto tiempo, por mucha más gente de Lima que cuando exigen que pongan su huaca bonita, previo hayan visitado algún sitio arqueológico que ya está puesto en valor en Lima. Porque como siempre decimos, si queremos que se apoye la cultura, tenemos primero que apoyar nosotros también la cultura. Así que pueden visitar Mateo Salado, que ya es el cherry de hoy día, tienen también Puyana, tienen Guayamarca, entre los sitios más cercanos para visitar dentro de Lima. Miren, son esos tres. Ojalá de las 500 huacas que hay en Lima, ¿no? Ojalá que a futuro hayan muchos más, pero para eso nosotros mismos tenemos también que aportar, apoyar y visitar estos sitios que ya se están poniendo en valor. Así que invitamos a toda la gente y seguramente los vecinos de Los Olivos se van a ir poniendo las pilas porque ya les hemos dicho a varios que tienen que visitar Mateo Salado para que puedan seguir soñando. Pedrito, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad, tal vez el otro año. Y visiten Mateo Salado. Gracias a ustedes, muchachos. Bienvenidos todos siempre a Mateo Salado y cuenten conmigo para lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Amigos, les dejamos con el dato del día y con la agenda cultural. Así que hasta la próxima. Adiós. Hasta el próximo programa, que ya se viene el sorteo, ya se viene el sorteo. Ah, yo también participo. Por supuesto, toda la gente que está comentando entra al sorteo. Aquí va el dato del día. Un 9 de diciembre del año 1824 se enfrentaron en las Pampas de la Quinua las tropas patriotas y realistas. Este hecho trascendental significó el final del virreinato en el Perú y quedaría en la memoria como la batalla de Ayacucho. Un 9 de diciembre también de 1983, el santuario de Machu Picchu es inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y esta es nuestra agenda cultural. Domingo 11. Ceremonia cívica y presentación de infografía educativo patrimonial de la zona arqueológica Cerro Mulería 2A, dirigido a público en general. Hora 10 a.m. Lugar: Parque El Mirador del asentamiento humano Juan Pablo II Peregrino. Altura cuadra 13 de la avenida Angélica Gamarra, Los Olivos. Organiza Mesa de Educación y Cultura Los Olivos y Cuida tu Huaca PLO. Del lunes 12 al viernes 16, Cuarto Congreso Metropolitano de Patrimonio Cultural. Hora 7 a 9 p.m. Vía Facebook Live, Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente, ICHMA. Del martes 13 al viernes 16, conferencias sobre el territorio andino. Hora 9 a.m. a 1 p.m. Vía enlace Zoom del Instituto Italiano de Cultura de Lima. Estimados amigos y vecinos, los invitamos a participar de nuestro tercer gran sorteo gracias a nuestros amigos de Cedazar Arqueología. Solo deben dejar sus comentarios en cualquiera de nuestras ediciones que ya las tienen disponibles en nuestro canal de YouTube. Mucha suerte para todos. Bueno amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias. Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós.
termina. Su programa Entre Huacas y Tertulias.